Shalom, shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Directo al Corazón. Gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de poder estar enfrente de todos ustedes como cada domingo. Aquí estamos, ¿verdad?, llevando el mensaje de restauración, el retorno a las raíces hebreas de nuestra fe, nuestra aliyat, a lo que es, ¿verdad?, la fe genuina, la cual nosotros, ¿verdad?, un día, producto de Grecia y Roma, fuimos divididos. Vamos a leer una palabra, aquí un versículo, una porción de la Torá en el libro de Isaías Yeshayahu, capítulo 52, verso 5. 52:5 de Yeshayahu, de Isaías. Y ahora, ¿qué hago yo? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Fíjese cómo la palabra declara aquí, dice que continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Precisamente en ese tema nosotros vamos a estar hablando en esta tarde acerca de lo que es el blasfemar el nombre del Eterno. Con un tema central, la mala traducción de los nombres propios. En esta tarde usted va a conocer lo que es la palabra etimología, y la palabra etimología nos enseña a nosotros a conocer el origen de las palabras, la composición y sobre todo su significado. De modo que origen, etimología viene siendo origen, composición y significado. Y obviamente vamos a ver en esta tarde muchas cosas que tienen que ver con el nombre y por qué el Eterno dice en más de una ocasión que su nombre es blasfemado todo el día. Vamos a ver eso en esta tarde, pero primero le damos la bienvenida a todos aquellos que están ahí en la comodidad de sus hogares. Le damos la bienvenida a este su programa y le saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Bien, regresamos aquí en este su programa Directo al Corazón. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón con el mensaje de restauración sobre las raíces de nuestra fe. Estamos predicando la restauración de Israel y la restauración completa. Creemos que la iglesia, la que se llama ser la novia del Mashiach, tiene que salir de Roma, tiene que buscar su identidad y obviamente tiene que aceptar, ¿verdad?, de que el Eterno está llamando a una restauración completa. En esta tarde estamos hablando el tema de los nombres. Una de las grandes cosas y los grandes debates que hemos tenido es el aspecto de la traducción de los nombres. Obviamente, para nosotros hablar, tenemos que tocar el tema de lo que es la gramática. Y toda persona que tiene conocimiento de lo que es las reglas gramaticales, literatura, etcétera, puede entender un poquito más acerca del tema de lo que estamos hablando. Pero si usted le pone atención a lo que vamos a hablar en esta tarde, usted va a encontrarle sentido a lo que nosotros estamos hablando acerca del nombre Kadosh. Fíjese bien aquí, enfócame aquí, nosotros vamos a ver, enfócame aquí en el plasma para que los hermanos puedan ver cómo se ve, ¿verdad?, la traducción. Osiris, enfócame, ahí está, quítame el cintillo. Ahí vamos a estar hablando de ese tema. Si usted nota, ahí abajo hay, ¿verdad?, algo, aunque está en inglés, usted puede apreciar el significado del nombre de Yahweh en lo que es en hebreo, transliterado al español, es Yuhei Bajei, y la I y la H es yo, ¿verdad? La H y la W es él, y HWH es
el que existe. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la etimología. Como usted puede ver ahí, etimología se denomina etimología del latín, etimologia, y del griego. La etimología es lo que te da a conocer a ti el origen de la palabra, el significado. Entonces, en lo que refiere a gramática, la interpretación espontánea que se da vulgarmente a una palabra relacionándola con otra de distinto origen. Entonces, en idiomas con una larga historia escrita, la etimología es una disciplina relacionada con la filosofía y la lingüística histórica que estudia el origen de las palabras, estudiando su significado original y su forma. Es decir, cuando usted vaya a hablar de una palabra, usted tiene que irse a la etimología para que usted conozca su origen y conozca su significado. Vemos que en sí esta palabra etimología viene del latín, que significa genuino, estudio, origen genuino de las palabras. Y usted puede ver algo ahí, y es que aunque nosotros no somos griegos, todas las palabras que usamos mayormente vienen traducidas del idioma griego. Aunque no somos griegos, todas las palabras que usamos, en su gran mayoría, vienen del idioma griego. Porque el idioma griego fue lo que se implantó, ¿verdad?, en lo que es prácticamente dentro de todas las colonizaciones que hacían estas potencias. Entonces, fíjese algo, la gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobierna el uso de un lenguaje y muy determinado. Así, cada lenguaje tiene su propia gramática. Oiga bien, cada lenguaje tiene su propia gramática. Es decir, el idioma español tiene su gramática, el idioma greco tiene su gramática, el idioma hebreo tiene su gramática. Entonces, los nombres propios no se traducen, no se pueden cambiar o traducir. Entonces, los españoles principalmente son los que traducen las palabras y los nombres de otro idioma al idioma español con el pretexto de que es más comprensible para todos los españoles. Y eso es un error, porque si vemos que cada idioma y que cada lenguaje tiene su gramática, yo no puedo venir a aplicarle una gramática español al idioma hebreo o al idioma inglés. Ese ha sido un error que se ha estado cometiendo desde que hay uso del castellano, porque nosotros no hablamos español, nosotros hablamos castellano. Entonces, sin embargo, un tipo de la traducción en este país no es correcto. Es la traducción de los nombres propios. Por ejemplo, óigalo aquí, por ejemplo, un alemán con el nombre de Hans o un francés con el nombre de Jean se traduce en Juan. O sea que esa regla gramatical se rompe y está mal. Un Arbel se convierte en el Alberto, un Robert al Roberto, un Carl en Carlos y un Hernán en Armando. O sea, ahí se comete un error al yo traducir un nombre alemán, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre mío, el segundo nombre mío es Armando. Ese es un nombre alemán. Es decir, que lo correcto no es Armando, sino Hermann. Entonces, todavía es más grave con los nombres chinos. Estos casos no se traducen, sino se darán los nombres arbitrarios. Así formase una Huisitan a Carmen, una Chanfe a Ana o una Leitanja a Juan. Usted ve, todavía con los nombres chinos es todavía mucho más difícil traducir un nombre chino al idioma español. Si vive en Cataluña, se hace todavía más grotesco. Así que,
se traduce incluso los nombres españoles al catalán. Por ejemplo, Juan a Joan, Jorge a Jordi. Un cambio absurdo de nombre es Han Gamper, el fundador del FC de Barcelona. Entonces, el nombre de Han pasaba en Juan y entonces en Joan. Así se escribe en Wikipedia española solo Joan Gamper. O sea, que Hans se convierte en Joan, pero fíjese que no es la misma persona entonces. Entonces, ahí hay una clara demostración de que los nombres, oiga bien, no se pueden traducir. Esto lo hicieron los españoles y la gente, como nosotros fuimos, ¿verdad?, colonizados por los españoles, esa mala práctica se metió aquí, porque nosotros no hablábamos castellano, nosotros hablábamos aborigen, idioma aborigen, que no hay seña de ese idioma, aunque hay muchos ríos que quedan todavía. Entonces, es una falta de respeto a la persona en otros países y eso hace que le cambien el nombre a la persona. Si una persona es buscada por la policía, se busca el nombre que está inscrito en el pasaporte y no según cualquier traducción. Es decir, que si yo me llamo Ricardo, a mí en Estados Unidos no me van a buscar por Richard, me van a llamar por Ricardo. Y yo soy Ricardo aquí donde sea. Entonces, los nombres propios no se traducen, no se pueden traducir, porque esto cambia totalmente el sentido del nombre propio. Entonces, ya hemos visto que cada lenguaje, cada idioma tiene su propia regla gramatical y yo no puedo aplicarle a una regla de un país, a un idioma, yo no puedo aplicarle mi regla gramatical, porque entonces yo descontextuaría y faltaría de significado las palabras. Entonces, vamos a ver un poco de la historia de la lengua española. La lengua española es el resultado de más de 1000 años de evolución, en lo que las diversas lenguas de los habitantes de la península recibieron la influencia de los romanos y los árabes. A finales del siglo XV, con la unión de la monarquía de Castilla y Aragón, se extendieron su dominio por gran parte de la península y el castellano se impuso sobre los demás idiomas y dialectos. Además, cruzó el Atlántico en los barcos de los conquistadores y los misioneros. Y hoy por eso nosotros hablamos castellano. Entonces, la lengua española viene de la región de Castilla. Por eso, en algunos lugares se refieren al español como castellano. La lengua castellana fue la lengua oficial durante el reinado de Alfonso X en el 1200, que fue cuando el español tradicional era obligatorio en todos los documentos oficiales. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos castellano? Porque castellano es la unión de Castilla y de Aragón